estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de paz y bien. Soy Luz María Cunha Quevedo, estudiante de la prestigiosa Universidad Técnica Particular de Loja. Es un gusto poder compartir con ustedes un tema muy interesante para nuestras vidas. Pero primeramente quisiera empezar agradeciendo a Dios nuestro Padre por un día más de vida, por todas las bendiciones que recibimos de Él día a día. También en esta oración pidamos por todos nuestros docentes de la UTPL, que la Santísima Virgen del Cisne bendiga y proteja a cada uno de ellos en su trabajo y en su familia. Queremos empezar este tema dando gracias a Dios. Y como cantar es orar 2 veces, vamos a hacerlo con un canto. El canto que vamos a entonar se llama El Profeta. Bien, con este canto hemos querido alabar a nuestro Padre Dios por todo lo que nos regala día a día. Y queremos realizar este tema por amor a Dios, que todo el desarrollo de este tema lo hagamos por amor a Dios. Entonces, queridos estudiantes, atentos al tema que hoy abordaremos. Es un tema muy importante para ustedes. Es un tema que va a servir a cada uno de ustedes. Es un tema maravilloso en la cual ustedes van a estar muy contentos de lo que vamos a abordar en este tema principal. Pero para eso tenemos que saber los conocimientos previos. ¿Se imaginan ustedes qué tema vamos a tratar? A ver, cada uno de ustedes va a pensar de qué vamos a hablar, qué tema tan importante vamos a hablar. Para eso vamos a escuchar un canto. El canto se llama La zarza ardiente. Atentos al canto, atentos a las palabras, atentos al mensaje, atentos a los personajes que vamos a escuchar en el canto.
queridos estudiantes, este es el canto que hemos escuchado. El canto se llama La zarza ardiente. A ver, ¿qué les ha motivado del canto? ¿Qué decía el canto? ¿De qué personajes hablaba en el canto? Sobre todo nos hablaba de dos personajes muy importantes. Nos hablaba de Dios y de Moisés. Son dos grandes personajes de la Biblia. ¿Qué más nos decía? ¿En qué monte estaba la zarza ardiente? El canto nos decía, allá en el monte Horeb la zarza ardía. Y Moisés se preguntó por qué la zarza ardía. Cuando es ahí donde escuchó una voz, y era la voz de Dios que le dijo, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es santa. Entonces, previo a este canto, a las preguntas que hemos abordado, vamos ahora sí a adentrarnos al tema de fondo, en el cual hablaremos de todo el desarrollo de este tema. El tema en el que hoy hablaremos es Dios nos habla a través de la Biblia. Entonces, este es el tema que vamos a tratar. Dios nos habla a través de la Biblia, con el objetivo de colaborar en la formación de los valores del Evangelio para crear personas generosas, responsables, valientes y sobre todo decididas al gran proyecto que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. En diferentes episodios de la Biblia encontramos personajes muy importantes, personajes que escucharon el llamado de Dios, personajes que dieron su vida por el anuncio del Evangelio, personajes que lo dieron todo, que lo dejaron todo para colaborar con el proyecto que Dios tiene para la humanidad. Ahora hablaremos sobre la historia de Moisés, el cual abordaremos rasgos principales de este gran personaje del Antiguo Testamento. Primero, el faraón, este es el faraón llamado Ramsés II, es quien gobernaba en el tiempo de Moisés. Este faraón en el siglo XII antes de Cristo sometió a los israelitas a la esclavitud.
Por eso, todos los israelitas tenían que estar bajo el mando, bajo el dominio del faraón Ramsés II. El mismo faraón que decretó que todos los niños varones que nacieran o que hayan nacido tenían que matarlos. Eso fue su decreto de este faraón Ramsés II. Entonces, la mamá hebrea de Moisés, al conocer lo que pretendía hacer el faraón, decidió colocar en un cesto a su hijo para que lo salvara de la muerte de este faraón. ¿Se imaginan cuál fue la idea grande que tuvo esta gran mujer? La gran idea que tuvo fue ponerle en un cesto y llevarlo a la orilla de un río y dejarlo allí. Y como ustedes saben, los designios de Dios son muy grandes para con nosotros. A este niño lo salvó. ¿Quién lo salvó? Nada más y nada menos que la hija de este faraón. La hija del faraón lo encontró al niño y se lo llevó a su casa, o sea, al palacio del faraón, para criar al niño. Una vez que la hija del faraón llevó al niño, lo cuidó, creció, lo trató como a su propio hijo y le puso por nombre Moisés. ¿Y cuál es el significado bíblico del nombre Moisés? El significado bíblico del nombre Moisés significa salvado por las aguas. Por eso es el nombre que le puso la hija del faraón. Moisés, salvado por las aguas. Y una vez que Moisés creció, se dio cuenta que él no era hebreo o egipcio. Por eso decidió regresar a su tierra. Moisés regresó a su tierra, a donde él pertenecía. En su regreso a su tierra, Moisés sintió ese llamado de Dios. Dios le habló a Moisés para pedirle una misión tan grande. La misión grande que Dios le pidió a Moisés fue que él sea instrumento de Dios para liberar a su pueblo de Israel, el cual Moisés tuvo mucho temor, mucho miedo. En algunos episodios, Moisés increpó a Dios diciéndole: no puedo, yo no soy el indicado.
mejor busca otro. Pero como sabemos, el designio de Dios es así. Dios no elige a las personas grandes, a las personas de prestigio, a las personas adineradas. De repente, Dios se fija en la humildad. Dios se fija en el pobre. Dios se fija en los que más lo buscan. Por eso eligió a Moisés. Imagínense ustedes qué hubiera pasado si Moisés no hubiera aceptado ese llamado que Dios le hacía para liberar a su pueblo. Quizá la historia hubiese sido diferente. Como vemos aquí algunos rasgos, nuevamente como para retroalimentar lo que estamos hablando, el faraón Ramsés, ¿no?, la mamá de Moisés, llevándolo o poniéndole a salvo. Moisés decide regresar a su pueblo, a donde él era. Luego, Dios que se le presenta en el transcurso de su vida. Todos estos episodios lo podemos encontrar en la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, en la cual Dios nos habla, Dios nos da un mensaje. Queridos estudiantes, ustedes deben tener en su casa también una Biblia. Ustedes también, junto con su familia, junto con sus padres, también en un momento del día pueden leer la palabra de Dios. Para profundizar un poco más este tema y sobre la historia de Moisés, lo encontramos en el libro del Éxodo. Vamos a leer un párrafo muy corto sobre Moisés, que es enviado por Dios para liberar a su pueblo. Lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice lo siguiente: Ven y reúne a los jefes de Israel y les dirás: Yahvé, el Dios de tus padres, se me apareció. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha dicho: ahora voy a pedir cuentas debido a todo lo que ustedes les están haciendo en Egipto. He decidido sacarlos de esta opresión de Egipto y trasladarlos a una tierra donde mana leche y miel, al país de los cananeos, de los hebreos, de los amorreos, de los hititas. Los jefes de Israel le harán caso y yo los guiaré hacia la tierra prometida. Palabra de Dios. Eso es uno de los párrafos en que podemos encontrar la historia de Moisés. En sí, la historia es larga, ¿no? Nos podemos pasar leyendo todo el libro del Éxodo y vemos toda la travesía que hizo Moisés para liberar a su pueblo. Pero eso, queridos estudiantes, pueden también hacerlo en casita junto a su familia. Profundizando más la historia de Moisés, lo encontramos en el libro del Éxodo.
Ahora, ¿qué queremos hacer también con todo lo que hemos escuchado, con todo lo que hemos estado manifestando acerca del tema? He elaborado una llama de fuego representando a la zarza ardiente, que es un episodio clave en el que Dios le habló a Moisés. Dios le encomendó la misión a Moisés. Esta llamita va acompañada de unas preguntas en la parte de atrás, que también le podemos entregar a cada uno de nuestros estudiantes, para que los estudiantes contesten a las preguntas que tenemos acá. Es la llama sorpresa. Le entregamos la llamita, pero a la parte de atrás le tiene la sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa? Una pregunta de acuerdo al tema que hemos visto. Por ejemplo, aquí nos dice: ¿qué cosa extraordinaria le ocurrió a Moisés? Otra pregunta que nos viene acá: ¿qué le pidió Dios que hiciera Moisés? Entonces, respondiendo a estas preguntas, que también los estudiantes lo pueden hacer, ¿qué cosa extraordinaria le pasó a Moisés? Como ya hemos venido repitiendo en el transcurso de nuestra clase, el episodio más extraordinario que le pasó a Moisés fue cuando Dios le habló a través de la zarza ardiente. ¿Qué le pidió Dios a Moisés? Nos decía la otra pregunta. Dios le pide a Moisés que sea su instrumento para salvar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Por eso, estas preguntas nos sirven también para nosotros. Así como Dios le llamó a Moisés, así como Dios le pidió a Moisés que sea su instrumento, también a cada uno de nosotros nos puede estar llamando Dios. ¿Se imaginan ustedes qué nos quisiera pedir Dios a nosotros ahora, en este momento? Pensemos, ¿cuál será el llamado de Dios para nosotros? A ver, cada uno de ustedes, ¿qué se imagina en su mente? Por un ratito, diga, ¿qué es lo que quiere Dios conmigo? O, ¿en qué puedo servir a Dios ahora y en este momento? Entonces eso, queridos estudiantes, es para que pensemos, para que reflexionemos en el transcurso de nuestra vida, en el caminar del día a día, en el trajinar de nuestra vida, especialmente ya casi llegando a finalizar este tema, pedirles a cada uno de ustedes, estudiantes, de una manera muy especial, no olviden en casa de acoger la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Y qué bonito que uno de ustedes en casita, por la tarde, por la noche, cuando papá, cuando mamá llega del trabajo, o quizás apagando el televisor, podamos decir: papá, mamá,
hay que leer un párrafo de la Biblia, a ver qué nos quiere decir Dios. Entonces, eso sería uno de los compromisos, un pedido muy particular de mi parte, para que ustedes día a día vayan profundizando más y mejor la palabra de Dios e interiorizando a través de sus quehaceres diarios qué es lo que nos pide Dios en nuestra vida. También, frente a todo este tema que hemos explicado, que hemos abordado en breves rasgos, porque en sí la historia de Moisés es muy grande, es muy amplia, que nos llevaríamos horas y horas explicando y nunca acabaríamos. Y así como es muy extensa, también es una historia muy fascinante, muy fascinante. Y todos los que puedan ver, todos los que tengan la oportunidad de apreciar este video, les invito a adentrarse en la lectura de la historia de Moisés en la Santa Biblia, específicamente en el libro del Éxodo. Ahora, ¿qué valores podemos rescatar de este gran personaje, de este personaje del Antiguo Testamento, uno de los grandes personajes? Moisés, también lo fue Abraham, pero en este caso estamos hablando de Moisés. ¿Qué valores podemos resaltar en este personaje? Podemos decir que Moisés fue un hombre valiente. Moisés fue un hombre obediente. Moisés fue un hombre responsable. Moisés fue un hombre humilde. Moisés fue un hombre de amor y fue un hombre de fe, que obedeciendo a ese gran llamado de Dios, fue el gran personaje que libró al pueblo de Israel. Dios quiere comunicarse con nosotros todo el tiempo. A veces, estudiantes, a veces andamos muy ocupados en otras cosas y no escuchamos ese llamado de Dios. Dios nos ama mucho. Esto es una gran verdad. Necesitamos tomar un tiempo para orar, para agradecer a Dios, para profundizar qué es lo que estamos haciendo por nuestros hermanos. Moisés tuvo dudas muy serias. Moisés no se sentía capaz de poder hacer esta obra que Dios le pedía. Por un momento podemos decir que Moisés tuvo miedo o quiso un poquito rechazar el plan de Dios, poniendo excusas, diciendo: Señor, yo soy tartamudo, mejor manda otro. Señor, yo no puedo por ahora. Imagínense si Moisés hubiese dado un paso atrás diciendo: no, esto no es para mí. La historia del pueblo de Israel quizá fuera diferente. A veces en nuestra vida, y quizá les ha pasado a ustedes también, ponemos excusas.
algunas excusas de que yo no quiero hacer esto, yo no puedo hacer esto, pero les invito a que confíen en Dios y sean valientes, hombres y mujeres valientes en decir sí a la voluntad de Dios. Moisés fue un ejemplo a seguir y será un ejemplo para nuestras vidas, para nuestras futuras generaciones. Ya para finalizar este tema, entonces, ¿qué compromiso podemos sacar a través de lo que hemos escuchado? Cada uno asimilemos un compromiso